Descubrir la ciencia en una escuela, en un liceo, incluso en una cárcel. Hoy vamos a presentar a algunos de los ganadores de un concurso científico que incluye a personas privadas de libertad. Además, también vamos a saber cómo desde Facultad de Ingeniería se brindan conocimientos para mantener el valioso equipamiento biomédico del Hospital Maciel. Conoceremos cómo y para qué se mide la energía que consumimos cuando nos movemos. Y habrá tiempo para hablar de algo que nos preocupa, el abastecimiento de agua potable en el sur de Uruguay. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. La sigla CNCC nos dice muy poco a los que estamos fuera del ambiente de la química, Concurso Nacional de Crecimiento de Cristales. Pero, en realidad crecimiento de cristales y un concurso tampoco nos dice mucho a los que no pertenecemos, a los que no tenemos una inclinación por la química. Sin embargo, centenares de personas, de jóvenes, de adultos en todo el país, año tras año, invierten muchas semanas de su tiempo en participar en este concurso que tiene después resultados que son absolutamente sorprendentes. ¿Por qué? ¿Qué se aprende? ¿Qué ciencia se hace en un concurso de crecimiento de cristales? Bueno, vamos a dedicar la primera parte del programa a meternos en todo esto. Vamos a saludar, nos acompañan aquí en estudios Carlos Rojas, que es integrante del grupo de trabajo del concurso. Está Luzmila López al medio, Faustino Narváez y Sofía Escobedo. Luzmila es de Ciudad del Plata, Faustino es de Carmelo y Sofía de Rosario, los últimos del departamento de Colonia. Pero, además de quienes están en estudios, vamos a movernos al departamento de Colonia a través del Zoom para conocer a integrantes de otros grupos que también salieron premiados, que obtuvieron reconocimientos, en este caso, segundo y tercer puesto. Vamos a trasladarnos a la unidad número 14, Piedra de los Indios, del departamento de Colonia, donde Gabriel Aristegui y Alexander Borba, integrante de dos equipos diferentes, están compartiendo con nosotros esta comunicación. ¿Están por ahí? Gabriel, Alexander, bienvenidos a Sobre Ciencia. Buenas, bienvenidos. ¿Todo bien? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, veo que están acompañados. Entiendo que están con Carlos y Leonel también junto a ustedes. Muy bien, bueno, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo definen la experiencia de participar en un concurso científico en una situación tan particular, tan especial como la que están atravesando ustedes, privados de libertad? Para mí poder participar del concurso fue algo muy interesante. Hizo que me exigiera más a mí mismo a la hora de aprender sobre cómo hacer un monocristal. Porque claro, ustedes ganaron un premio en jardines, y después vamos a explicar de qué se trata, y un premio en la categoría de monocristal. Ahora, ¿cómo los ayuda una actividad científica de este tipo en una situación de reclusión? Bueno, nos ayuda en gran parte entretenimiento, gran parte adquirir experiencias nuevas, de conocimiento, y bueno, está en un sinfín de cosas más. Es una tarea muy agradable, la verdad superó las expectativas que uno tenía, y bueno, es algo muy novedoso, muy lindo. Más acompañados de los profesores que tenemos acá, el señor Facundo, Vanessa, que son excelentes profesionales. Y bueno, no sé qué más decirle, pero está muy, pero muy interesante. Claro, porque ustedes hacen esto en el marco de que están cursando sus estudios, están completando el tránsito educativo. ¿Y por qué decidieron, además de estar en el concurso, por qué deciden retomar, en este caso, los estudios secundarios estando privados de libertad? Y yo en mi caso decidí retomar los estudios porque es algo que me ayuda a despejarme un poco, distraerme y me ayuda a aprender cosas nuevas, como en este caso el tema de los cristales, y para poder ser una mejor persona en un futuro, ¿no? Está bueno. También para ti, Alexandra, ¿va por ahí? Sí, acá estoy. Está bien. ¿Y cuando se enteraron de que estaban entre los ganadores, qué pasó? ¿Cómo les cayó la noticia? Bueno, buenas tardes para todos. Estábamos en clase y venían los profes en ómnibus, en bus, nos comunicamos con ellos por celular ahí, y ahí nos enteramos de los premios de nosotros dos. Una noticia prácticamente inesperada por la cantidad de concursantes que había. También quiero agradecer a la Facultad de Química y
Claro. por la los hierros, los materiales que vinieron a sacar para enseñarlo, y la unidad acá se dieron sí, los profes y todo el mundo que colaboró también. Los voy a despedir con una pregunta más y ya los dejo disponer del tiempo. ¿Se les pasó por la cabeza mientras en este tiempo que estaban aprendiendo química, pensar que puede haber una salida laboral en el futuro por este lado? ¿Que les despertó alguna vocación? Sí, se piensa, sí, porque hay muchas maneras de hacer la artesanía y se puede hacer muchas cosas con los cristales. La verdad que trajeron fotos del profesor de Montevideo y hay muchas cosas para hacer. La verdad que sí. Muy De bien. parte mía, lo mismo, muy interesante me pareció y sí, puede ser una puerta más para el día que uno esté afuera y pueda retomar su vida. Sí, muy viable. Muy bien. Gabriel, Carlos, Leonel, Alejandro, que además son representantes en un caso de un grupo de 4, en otro un grupo de 10 integrantes que hicieron todos los trabajos. Muchas gracias por bueno, disponer de este rato y nuevamente las felicitaciones primero por participar y después también por los premios, obviamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un verdadero placer. Hasta pronto. Muy bien, antes de entrar en la nota, quiero contar que hemos venido con acompañantes. Cada uno de ustedes ha venido con un grupo. Están por allá todos los integrantes de la Escuela 123 de la clase de Luzmila, Escuela 123 Monte Grande de Ciudad del Plata, San José, quienes están acompañándonos en el estudio de sobre ciencia. Por ahí también hay algunos otros estudiantes que vinieron desde Carmelo y de Rosario, pero sobre todo queríamos compartir este rato con los chiquilines de primaria. Carlos, lo básico, ¿qué es un cristal? Bueno, un cristal básicamente es una estructura ordenada, ¿sí? En la naturaleza podemos encontrar una diversidad enorme de cristales, ¿sí? Lo diferencia de cualquier otro tipo de material justamente eso, que la estructura mínima, ¿sí? A nivel molecular o atómico, los componentes del material se encuentran ordenados periódicamente. Esto es una de las principales características, la principal característica que nos permite utilizarlos, por ejemplo, en nuestra investigación a la hora de determinar estructuras moleculares y también es responsable muchas veces de, por ejemplo, resistencia de materiales. ¿Qué se aprende, lo que aprende chicos de primaria, de liceo, acercándose a un concurso de crecimiento de cristales? ¿Qué les enseña la química en esto? Bueno, en lo conceptual más inmediato, ellos les aporta mucho de llevar a tierra conceptos físico-químicos que capaz que ves solamente en el pizarrón, relacionado con solubilidad y demás, que realmente te cambia la perspectiva el hecho de meter mano y trabajarlo en la práctica, realmente lo llevas a tierra. Por otro lado, el concurso hace un énfasis explícito, muy importante en la aplicación del método científico. El 40% del puntaje que se llevan todos los grupos se basa en el registro de su trabajo, ¿sí? Cada uno tiene la obligación de mandar un video en el que se vea el proceso por el que atravesaron, ¿no? Exacto, Sí. deben registrar todo el proceso de trabajo y después resumirlo en un video de aproximadamente 3 minutos. Y realmente se valora muchísimo. Está bien, algunos tramos de algunos de los videos también los estamos viendo. Sofía, ustedes presentaron y ganaron con el jardín que está allí frente a ustedes, un jardín de cristales que es ese, ¿no? Sí. Correcto, primer premio de categoría jardines para liceos, ¿correcto? Categoría 3. Bien, ¿cuánto tiempo les llevó esto? Y esto más o menos 2 meses. 2 meses que tiene que ver con el tiempo que demoran en crecer los cristales y después el diseño. ¿Cómo? ¿Lo pensaron primero o cuando vieron todos los cristales dijeron, bueno, hacemos estas formas? Lo pensamos, pero de eso no salió 100% bien y tuvimos otras ideas. Está bien. Luzmila, ustedes presentaron este jardín que tenemos aquí arriba de la mesa, que es enorme. ¿Aprendieron mucho? Bastante. ¿Cómo les fue el trabajo de equipo para ponerse de acuerdo, para ir viendo qué pasaba con los cristales mientras crecían? ¿Cómo fue todo eso? Más en el crecimiento de cristales no hubieron bastantes dificultades porque la primera vez que lo intentamos la mayoría de los cristales no cristalizaban. Eso fue alguna de las cosas. El compañerismo fue algo que venimos trabajando en esta escuela desde que prácticamente abrió. Y se ve nota porque no te dejaron venir sola, vino toda la clase. Vinieron un montón. ¿Qué pasa cuando crees un cristal? ¿Te da ganas de no hacerlo más? Decir, esto no funciona, me dedico a otra cosa. En parte a las maestras que tenemos no
no dejarían tanto así, tan rápido. Está bien. Faustino Narváez de Carmelo, Colonia, ganador de la categoría del cristal de mayor tamaño. Sí. ¿De qué está compuesto ese cristal? Sulfato de cobre. Sulfato de cobre. ¿Cuánto tiempo hay ahí de crecimiento? Aproximadamente fueron entre 5 y 6 meses de trabajo, en los cuales no solamente se inició sino que fueron 6 o 7 inicios. En realidad este fue el último que salió bien, ¿no? Carlos pregunta, ¿se premia en este caso solo el tamaño o también tiene que haber alguna forma en particular o la pureza? Bueno, una característica fundamental de los cristales es que justamente todos van a tener una forma típica, ¿sí? Como la forma de rombo paralelepípedo, de sulfato de cobre, o una forma octaédrica que puedan tener otro tipo de materiales, dependiendo del material que lo compongan, ¿sí? Pero no se evalúa únicamente el tamaño. De hecho, la categoría monocristal es muy desafiante porque en el cristal importa muchísimo la calidad y que realmente sea un cristal único, o bueno, se intenta que lo sea, ¿no? Y la calidad tiene que ver también con la forma, entonces, y con la manera en la que, digamos, sí, los es un compuestos trabajo se amalgaman. que requiere muchísima dedicación, muchísima paciencia. Arranca porque ser una semilla ínfima sobre la que después tienen que ir haciendo crecer capa tras capa lo más lentamente posible, lo más cuidadosamente posible del mismo material. Sí. ¿Te animás a levantarlo un poquito, ¿Cómo no? Faustino? O sea, en eso que describía Carlos, o sea, ustedes cada tanto que lo iban girando, lo iban cambiando de posición para que crezca distinto. ¿Cómo se hace para que crezca capa tras capa, como explicaba Carlos? En realidad es un proceso constante, es un crecimiento a partir de lo que se denomina, no quiero entrar en lo teórico, pero una solución sobresaturada, donde existe exceso de una sal y esa sal, digamos, de forma constante se va adheriendo a esa semilla de la que hablaba él, la que en un principio se obtiene. Sofía, ¿cómo hacen para que queden cristales? ¿De qué compuesto están hechos los distintos cristales de colores? Esto azul de sulfato de cobre, estos dos, en realidad fue una idea fallida. Íbamos a hacerlo tipo de azúcar sobresaturada, en realidad sacarosa, y con agua y solamente la capa superficial del recipiente se cristalizó. Entonces vimos la idea de con pedacitos pegarlos y así salieron esos dos. Y el otro es de hilos de vidrio, que fue con glucosa y azúcar. El azúcar la trabajan con colorantes, ¿no? Para que tome distintos colores mientras va cristalizando. Diferencia, siempre la misma pregunta, pero es fundamental. Diferencia entre vidrio y cristal, por favor, ¿quién me la contesta? ¿El profesor o...? Cuente, por favor, Luzmila. El vidrio posee una estructura amorfa en la que los átomos que lo constituyen. Mientras que el cristal, como explicó él antes, es una estructura ordenada. Las famosas copas de cristal no son de cristal. No. Ninguna, por más fina que sea. No. Está bien. Ahora, sin embargo, en el concurso sí se permite, digamos, tanto cristales como vidrios. Bueno, eso todos los años tratamos de... El CNCC surge en 2014 a raíz del Año Internacional de Cristalografía. Entonces como que mantenemos esta tradición de decir, bueno, este año es el Año Internacional de qué cosa. Este año era el Año Internacional del Vidrio. Entonces jugamos un poco con eso, que en el caso de los jardines de cristales pudieran incluir cristales y vidrios del mismo material. Que en este caso, además de la base es de vidrio, en este caso lo tenemos en la pecera, digamos, que contiene el jardín. Y bueno, quiero contarle a la gente algo básico. Estamos viendo una muestra, no solo que hay más cosas que trajeron que no entraron para mostrarlas, sino que hay algunas cosas muy creativas. En las redes sociales del CNCC se pueden ver todos los demás trabajos, los que salieron premiados en primero, segundo, tercero en cada categoría y algunos más, porque hay cosas maravillosas. Me quedó el de Bob Esponja, ¿no? Uno que armó toda una escenografía, un grupo que armó una escenografía, pero bueno. ¿Sigue la química para vos después de esto? No. ¿No? Porque te traumó, te costó demasiado, no, ¿o no sea, te gustó? me gustó mucho trabajar en este proyecto, pero sigo más por el camino del arte. Está bien. ¿Faustino? En teoría sí, porque el año que viene voy a estudiar medicina, capaz no tan así como este tipo de química, pero sí, la química sigue para mí. ¿Y a vos, Luzmila? Prácticamente lo haría, pero seguir acá sí en la escuela, porque fuera seguiría el camino más de la decoración y de la cocina. Bueno, decoración con cristales. ¿Quién te dice? Vamos a contarle a la gente además que todo lo que acompaña sin ser el jardín de cristales son algunos de los premios que se van a entregar. Este es un ejemplo del primer premio y te voy a pedir, Carlos, que me cuentes, no todo, pero básicamente en qué consiste ese primer premio.
Bueno, ellos tres ganaron primer premio en diferentes categorías. Correcto. ¿Sí? El premio para categoría 1, que es son los jardines crecidos por escuelas, tienen un set, que es un kit de laboratorio, ¿sí? Donde incluye algo de material de vidrio y reactivos útiles para el crecimiento de nuevos cristales, como sulfato de cobre, alumbre de potasio. El de categoría 3 también es un kit de laboratorio, ¿sí? Es el mismo premio más o menos para las dos categorías de jardines y se destaca, sobre todo por lo desafiante que es la categoría de monocristal, que en ese caso es una tablet para cada uno de los ganadores. Ok. ¿Sí? Y estos premios acompañados a su vez con tazas y demás. Souvenirs y souvenirs recuerdos. del CNCC, por supuesto. Lo de la tablet se están enterando ahora, creo, ¿no? Sí. Ninguno sabía que venía como premio. Mira, las caras. En un ratito, una vez que terminemos el bloque, van a recibir los premios, porque bueno, la idea también era compartir con esto. Y yo les primero quiero repasar rápidamente, vamos viendo en pantalla mientras hablo, los nombres de los 3 primeros puestos de cada una de las 3 categorías. Los anunciamos la semana pasada en Sobre Ciencia, en nuestro programa anterior, pero si podemos, vamos viendo también una vez más los nombres de cada uno de los equipos de los grupos. Ahí está, somos 1, 2, 3, el primer puesto de la categoría 1, segundo puesto el Grupo Mar y el tercer puesto el Grupo Ubuntu. Hay de todo el país. Hay un premio incluso especial ahora cuando pasemos a la categoría 2 para el mejor monocristal al norte del Río Negro, ¿no? Al norte del país, que fue para Artigas. Ahí está el primer puesto del Liceo 2 de Carmelo de Colonia. El segundo puesto de la Miné de Montevideo, el tercer puesto, bueno, algunos de quienes entrevistamos recién, integrantes del grupo que está privado de libertad en la unidad 14 de Piedra de los Indios, y la mención especial para la gente del Liceo 2 de Artigas. Y finalmente la categoría 3, que ya la ponemos en pantalla, tiene el primer puesto para el grupo Arte y Expresión, que es el tuyo. El segundo puesto para El Atardecer, también de Piedra de los Indios. Y tercero, Chimento, me encantó el nombre, Chimento Químico de La Teja de Montevideo. Muchas gracias. Esto sigue, se hace todos los años. A veces uno se pierde en Facultad de Química y se encuentra que en algunos lugares están exhibidos jardines de otros años. Es maravilloso y sobre todo, bueno, ver cómo se enganchan y cómo se van haciendo cosas. Les agradecemos muchísimo a ustedes, también a quienes nos acompañan atrás de cámara, que se han venido. Terminamos ahora, van a recibir los premios. Y bueno, nada, a los que les gustó sigan y a los que no, el camino está ahí. Muchas gracias, Carlos, Luzmila, Faustino y Sofía. Ahí está pronto. Hacemos una pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta continuamos con Alexandra y con Daniela aquí en estudios. Presentó Montevideo Shopping. Siempre contigo. Presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Segundo segmento de Sobre Ciencia, momento de recibir a Daniela Hirschfeld, a Alexandra Perrone. ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Muy bien. Hoy toca arrancar con el informe de Daniela. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia. Mercado de Historias. Energía, personas, movimiento, ¿por dónde va la cosa, Dani? Va por todo eso, en realidad. Bueno, uno generalmente cuando piensa en la energía que gastamos cuando nos movemos, pensamos en ejercicio, ¿no? En una actividad física que requiere energía, consciente. Pero en realidad cuando caminamos, cuando vamos de un lugar al otro, corriendo, trotando, también gastamos energía. Esa energía es la que se mide en determinados estudios porque nos puede dar información. Y sí, claro, está muy bien. Entonces para eso fuimos a hablar con Germán Pequera, que es investigador del laboratorio, fuimos a Paysandú de nuevo, para hablar con Germán, que es del Laboratorio de Biomecánica del Movimiento, y también integra el grupo de Ingeniería Biológica del CENUR de Paysandú, y con él hablamos sobre este objeto de estudio, la energía que usamos cuando nos movemos, cuando caminamos, cuando corremos y cuando trotamos. ¿Trotamos realmente? ¿Galopamos como los cuadrúpedos? De eso vamos a hablar en la primera parte de este informe.
la forma en que nos movemos, en cierta medida, está dada por la cantidad de energía que gastamos. Por ejemplo, nosotros caminamos a la velocidad que gastamos menos energía. Y cuando empezamos a caminar muy rápido, esa energía crece y nos sale más barato, digamos, desde el punto de vista energético, cambiar el paso y empezar a trotar, ¿no? Entonces ahí, de alguna manera, optimizamos la energía. Los estudios que intentan entender cómo se optimiza la energía tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, en la rehabilitación clínica, en las poblaciones patológicas, son poblaciones que gastan mucha energía. En el rendimiento deportivo también, hacer un uso más eficiente de la energía puede hacer mucho mejorar el rendimiento. Y por otra parte, en la robótica, por ejemplo, es un área que necesita saber mucho cómo ahorrar energía para que los robots funcionen de forma eficiente. Desde el punto de vista energético, más o menos un humano camina alrededor de unos, lo que llamamos su velocidad autoseleccionada, ¿no? La que caminamos de forma espontánea, alrededor de los 4 km por hora, ¿no? Es más o menos esa velocidad, se sabe que es la que gastamos menos energía. En la carrera, cuando nos pasamos un poco de esos 4 km por hora, donde la marcha era óptima, más o menos a los 7 km por hora está la velocidad que se llama de transición marcha-carrera, donde uno pasa de caminar a correr, ¿sí? Porque, por ejemplo, a 8 km por hora, si uno camina, va a gastar mucho más energía que si corre a 8 km por hora. Entonces, espontáneamente nosotros cambiamos el paso a los efectos de optimizar la energía. En el galope, un cuadrúpedo, por ejemplo, en el ejemplo del caballo, si va trotando y quiere aumentar aún más la velocidad, tiene otra transición de paso, ¿sí? Que es el galope, ¿no? Entonces, cambia el paso para aún ahorrar más energía, ¿sí? Los humanos no tenemos ese tipo de transición. ¿Por qué? Porque el galope bípedo, ¿no? En el caso de los humanos, es poco eficiente, es decir, necesitamos mucha energía para poder ejecutar ese paso. Sin embargo, hay momentos en que galopamos, por ejemplo, para bajar las escaleras. Los niños es un paso que usan mucho. Y bueno, en las misiones Apolo se ha visto que en condiciones de gravedad reducida, los astronautas han elegido ese modo de moverse en vez de correr o caminar. ¿Por qué el galope es tan costoso desde el punto de vista energético para los humanos? Es una pregunta relevante para entender los mecanismos por los cuales podemos ahorrar energía. Es muy interesante, Daniela, porque creo que en esta época del año, donde mucha gente no está afinando, ajustando dietas, no pensando en el verano, en realidad la información la quiere procesar al revés, ¿no? ¿Cuál es la manera de gastar más energía? Más energía, así que ya sabemos, 4 kilómetros no sirve en la máquina caminadora, 8 kilómetros ya tenemos que correr y también, por supuesto, en la actividad cotidiana. Pero bueno, con Germán nos fue contando un poco, ¿no? Cómo es esto del gasto energético cómodo, el gasto energético, digamos, que nos obliga a gastar más energía y bueno, e ir modificando nuestro movimiento. De eso, y él también empezó a hablar sobre, bueno, ¿qué pasa cuando galopamos? Cuando tenemos este paso que nos permite un gasto energético peculiar. De eso es lo que habla esta investigación que realiza Germán, que tiene muchas aplicaciones y que, bueno, esto es lo que nos va a contar Germán en la segunda parte del informe. El galope es energéticamente costoso. Vamos a tratar de entender por qué. En los estudios de locomoción se miden entre 15 y 20 personas y usamos básicamente 3 instrumentos. Bueno, medimos el costo de transporte a través del consumo de oxígeno de una máscara, ¿sí? Medimos la cinemática, es decir,
medimos la posición de los segmentos en un sistema de captura de movimiento, un laboratorio de captura de movimiento, ponemos marcadores sobre las personas, ¿sí? Y hay un sistema de cámaras que es capaz de capturar esos marcadores que tienen las personas puestas y así reconstruir una imagen tridimensional del movimiento de esa persona. Eso es lo que nos da y cómo se están moviendo los segmentos, ¿sí? Y por otra parte, para estudiar cómo los músculos funcionan cuando los segmentos se están moviendo, usamos sensores de electromiografía de superficie, que de alguna manera lo que hacen es medir si un músculo está encendido o está apagado y qué tan encendido está, ¿no? Lo que efectivamente vimos es que el modo de control es el mismo para caminar, para correr y para galopar en los humanos. Eso de alguna manera dice que todos los tipos de locomoción se controlan, ¿no? Los músculos se organizan de la misma forma para controlar todos los modos de locomoción, ¿sí? Una cosa que estamos tratando de recién viendo es la marcha y la carrera son tipos de locomoción simétricos. Es decir, si uno mira la pierna derecha, lo que hace lo mismo que la pierna izquierda. Lo único que un poquito después, ¿no? Pero las piernas se mueven de la misma forma. Y con la carrera pasa lo mismo. El galope es un tipo de locomoción asimétrico. Es decir, tiene una pierna que tiene un rol diferente al de la otra. De alguna manera, esa asimetría, ¿sí?, podría tener impacto sobre el costo de transporte. Lo que es interesante estudiar es cómo esa asimetría impacta, si cambios en esas asimetrías pueden mejorar el costo. ¿Por qué es importante las asimetrías? Porque las poblaciones patológicas, por ejemplo, recuperadas de accidentes cerebrovasculares, se recuperan con marcha simétrica, eso les hace aumentar el costo. Las poblaciones con lesiones de médula espinal tienen una marcha simétrica, las poblaciones de pacientes que tienen Parkinson tienen una marcha simétrica y todas son tipos de locomoción que tienen un costo más elevado. El galope sirve como un modelo de locomoción asimétrica. Y entender cómo la asimetría impacta en el costo es algo con muchas aplicaciones en el área de la salud. Todos estos insumos, Daniel, yo me imagino, uno en esta etapa los ve de alguna manera empezando un camino, pero después pensar en recuperación de algunos tipos de lesiones, en algún tipo de insumos ortopédicos, en preparación de alta competencia, acá se genera muchísima información esa valiosa. biomecánica, que es una disciplina que en realidad genera conocimiento y que ya es suficiente con esa generación de conocimiento para entender el cuerpo, para ver, como explicaba Germán, cómo es ese control motor de determinados movimientos que hacemos naturalmente. También tiene aplicaciones médicas, deportivas, y bueno, un poco vimos este laboratorio mezcla con gimnasio, ¿no?, que ya habíamos conocido en otros informes, y como dijo Germán, hasta entender un poquito más cómo movernos en la Luna, o sea que estamos preparados ya para colonizar el satélite. Por lo menos podremos caminar en otros planetas. Ahí está. Y satélites. Muchas gracias, Daniela. Dejamos el tema por acá por ahora. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia. Mercado de Historias. Esto de mezclar, digo, y lo hemos visto a lo largo del año montones de veces, ¿no?, conocimientos de distintas ramas, ¿no? En este caso tiene que ver con lo que vimos de medicina, física, aplicación de energías. Bueno, y lo que vos vas a dar ahora, Alexandra, es exactamente eso, ¿no? ¿Dónde se encuentran? Es una sinergia muy importante de un convenio que, bueno, que se firmó hace unos meses y se empezó a implementar hace unas semanas, que es un convenio entre ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado, y la Universidad de la República, a través del Núcleo de Ingeniería Biomédica. ¿Esto para qué? Bueno, para poder conformar un grupo
que puedan hacer un seguimiento y mantenimiento de equipos biomédicos en el Hospital Maciel. Esto es un ganar-ganar por todos lados, ¿no? Porque tenemos, por un lado, el poder ahorrar costos de lo que salen los equipos específicos del Hospital Maciel y a su vez conformar un grupo, un equipo de profesionales que estén, de ingenieros que puedan aplicar lo que es la ingeniería clínica, ¿no? Bueno, en este informe, en esta primera parte del informe hablamos con Franco Simini, él es coordinador del Núcleo de Ingeniería Biomédica, y con el director del Hospital Maciel, el doctor Aníbal Dutra, que bueno, nos van a contar un poco cómo surgió este convenio y qué beneficios trae para todos, para el país. Finalmente tenemos un convenio de cooperación entre ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado, y la Universidad de la República. Concretamente, la Fundación Julio Ricaldoni favorece y permite que se lleve a cabo este convenio, que consiste en dar un paso adelante en el mantenimiento y sobre todo la gestión de mantenimiento de los equipos biomédicos del Hospital Maciel en la Ciudad Vieja. Hace años que estamos trabajando en esa posibilidad de incluir internos de ingeniería biomédica en el hospital, al igual que existen internos de medicina. Ahora vamos a tener internos de ingeniería biomédica formándose en el Hospital Maciel. El Hospital Maciel forma parte de la red asistencial de ACE, que asisten los 3 niveles de asistencia, digamos, ¿no? Y cuenta, digamos, como sus recursos humanos, recursos físicos y recursos materiales. La importancia de esto es que nosotros vamos, en este acuerdo que vamos a desarrollar, vamos a actuar sobre el mantenimiento de los equipos biomédicos. Los equipos biomédicos constituyen para el hospital, son aproximadamente un número de 300 que valen unos 200 millones de pesos y cuesta su mantenimiento mensual unos 10 millones de pesos. Con este acuerdo lo que lograremos es, primero, una cosa importante es hacer como un censo, saber qué tenemos, qué equipos biomédicos tenemos, qué cantidad y cuál es su diagnóstico, en qué estado están. Es como hacerle una ficha técnica o una historia clínica a cada equipo biomédico. Cuándo requiere mantenimiento en el futuro, cuándo se realizó el mantenimiento, cuándo requiere el próximo, e incluso cuando viene un equipo nuevo, hacerle también un diagnóstico de su estado y saber cuándo es la oportunidad de su primer mantenimiento. Voy a hacer lo que sería una nota al pie. Muchas veces, creo que lo nota el que mire el programa, tenemos que recurrir a algunas imágenes de archivo, ¿no?, para ilustrar algunas notas sobre las cuales no hay registro. O de bancos de O imágenes. de bancos de imágenes, claro, de bancos internacionales. Pero no, en esta ocasión el equipo de todo rodaje, lo que se vio, todo lo que se vio, lo que parece primer mundo, corresponde a instalaciones que hoy están en funcionamiento en el Hospital Maciel. El equipo de rodaje recorrió el Hospital Maciel para hacer este informe. Y bueno, nos contaba Simini que con este convenio nace el posgrado en Ingeniería Clínica, justamente el desarrollo de un departamento de Ingeniería Clínica, para eso que él decía, que haya internos en Ingeniería Biomédica y Clínica trabajando en el hospital.
Y bueno, este convenio es fundamental justamente, ¿no? Por los costos, como decía Dutra, y por la formación en recursos humanos, ¿no? Y nos decía Dutra, bueno, una ficha técnica a cada equipo, desde que ingresa, todo su funcionamiento, hasta que, bueno, deja de funcionar. En la última parte del informe nos cuentan más detalles de este convenio, también qué es el núcleo de ingeniería biomédica y que, bueno, cuál es lo bueno para ambas partes. El núcleo de ingeniería biomédica es una aventura compartida entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Ingeniería, como dice su nombre, y está ubicado nada menos que en el Hospital de Clínicas. El núcleo de ingeniería biomédica recibe necesidades de nuevos equipos, de nuevo software por parte de los clínicos que trabajan en el Hospital de Clínicas, valga la redundancia, los docentes de medicina, los docentes de la Escuela de Tecnología Médica, inclusive de la Facultad de Enfermería, y esa necesidad tecnológica es traducida a especificaciones concretas, luego en líneas de investigación, implementación, diseño y prueba de equipos que no existen en el mercado. La finalidad del convenio radica en una mayor eficiencia en el uso de los equipos biomédicos, menos días fuera de uso, baja de los costos de mantenimiento, mejor relacionamiento con las empresas que proveen de esos equipos al Estado, en este caso al Hospital Maciel. Y también redunda en educación, mejor educación para nuestros estudiantes de ingeniería que van a salir de la universidad con un título de ingeniero mecánico, ingeniero electrónico, ingeniero en computación, pero con una práctica de 6 meses como interno de ingeniería biomédica en un hospital que mediante sus informes y la supervisión de los docentes demuestra una capacidad profesional importante para su vida futura, ¿verdad? Para nosotros, contar con equipos biomédicos que están diagnosticados, mantenidos, es algo que actúa sobre la seguridad del paciente. Estamos garantizando o mejorando una calidad asistencial. Y hoy, para nosotros, la seguridad del paciente está en el centro de la mejoría de la calidad. Para nosotros es una garantía, digamos, primero la Fundación Recaldoni y la Facultad de Ingeniería, en la figura de la decana Simón, que estuvo en este emprendimiento, garantizar la calidad de los recursos humanos que vienen. Y para eso, para nosotros es un símbolo de calidad, repito, y de seguridad en el contexto que queremos, que tener equipos adecuados desde su ingreso al hospital hasta su caducación. Bueno, lo cierto es que otra vez es una situación de ganar-ganar, se capacitan nuevos ingenieros, en este caso en un posgrado en ingeniería clínica, dijiste, ¿no? Sí, correcto. Clínica. Y este mantenimiento que se hace de equipos que tienen un valor elevadísimo, todos sabemos lo que le cuesta a cualquier prestador de salud, y en este caso al prestador público, comprar equipamientos de alta complejidad, biomédicos, bueno. Y lo que implica la seguridad para el paciente, ¿no? Bueno, que estos equipos claro, biomédicos sí. estén obviamente en óptimas condiciones. Totalmente. Y también lo que decía Dutra de la confianza en los recursos humanos que se forman en ingeniería. Bueno, por donde se lo mire. Alarga la vida útil de los equipos también, ¿no? Porque generalmente eso permite que puedan tener mejor funcionamiento. Daniela, Alexandra, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Nueva pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta vamos a hablar de la problemática del agua potable aquí, en el sur de Uruguay.
bloque de Sobre Ciencia, pero para nada menos importante. Vamos a hablar de un tema muy delicado que hoy además tiene cierta cuota de polémica, si se quiere, más vinculada al sistema político y demás, pero hay toda una mirada científica sobre lo que es el abastecimiento de agua potable para la región sur de Uruguay y fundamentalmente para el área metropolitana, que está en discusión, que está en análisis, que sabemos que tiene problemas, pero que, bueno, entre otras cosas hay que tratar de que la solución no sea un problema nuevo y mayor. Luis Sobriot, investigador de Facultad de Ciencias del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido a Sobre Ciencia. Luis, sacaron un documento hace pocos días, un grupo de investigadores de Facultad de Ciencias, también del CURE, de la región este, donde analizan uno por uno los 3 principales problemas que hoy aparecen como amenazas en el abastecimiento de agua potable en el sur. Y hay de todo tipo, ¿no? Así es, sí, son, digamos, 3 ejes principales en los que nos basamos posterior a una discusión de grupo, ¿no? de varias reuniones, en los que consideramos como 3 ejes principales para iniciar una discusión más abierta aún que la nuestra, ¿no? Que es un grupo más reducido de gente que trabaja en el tema, ¿no? Interdisciplinario, pero gente que trabajamos en el tema, pero para que esa discusión se amplifique y abarque otras dimensiones y otros especialistas, incluso de la sociedad civil. Pero la idea era poner en discusión 3 aspectos que nos parecían muy relevantes en relación al agua y tomando como referencia este nuevo proyecto que plantea generar una nueva fuente de agua potable para la ciudad y para la zona metropolitana. Entonces nos basábamos en 3 principales ejes. Uno de los principales ejes, el número 1, digamos, es la pertinencia de no abandonar nuestras fuentes principales de agua potable, que es el río Santa Lucía. Es decir, el no abandono del río Santa Lucía como una fuente de agua potable principal e histórica para la ciudad de Montevideo y para la zona metropolitana. Y un río que nos brinda un agua de excelente calidad originaria, ¿no? Que nosotros nos encargamos de arruinar posteriormente. Es decir, originalmente el agua de Santa Lucía es un agua de excelente calidad, eso ya conocido por los pioneros que fueron los ingleses en instalar la planta potabilizadora. Las actividades nuestras agroindustriales, agropecuarias, han generado un deterioro progresivo de la calidad de esa agua y los sistemas de tratamiento y potabilización se han tenido que adecuar a esa mala calidad del agua. Han surgido problemas, se han generado planes de acción, esos planes de acción necesitan ser reforzados, se necesita avanzar en esos planes de acción, continuarlos a largo plazo, son de muy largo aliento, como cualquier recuperación de un ambiente acuático que ha sido degradado, necesitan proyectos de muy largo plazo, son muchas generaciones por delante. Entonces creemos que la fuente de Santa Lucía es una fuente muy relevante y muy importante. El segundo eje es... Perdón, antes que saquemos de Santa Lucía, Luis, ¿cantidad o calidad? ¿Cuál es el problema más serio hoy? Porque de los ingleses para acá no solo somos muchos más, sino que bueno, también la actividad humana deterioró. ¿Por dónde está el problema más grave para ustedes? El problema es de la calidad y eso ha generado estos planes de acción para disminuir los aportes y los residuos que se generan en la cuenca, que luego tienen que ser removidos del agua, digamos. Pero también hay proyectado digamos, estudios que plantean un problema de cantidad hacia el futuro, más allá de las cuestiones coyunturales que pueden ser veranos secos o eventos de niñas sucesivos como los que tuvimos en los últimos veranos y vamos a tener este verano todavía, sí. Actualmente. Entonces, frente a esas situaciones muy marcadas y muy determinantes de escasez de agua, se pueden generar momentos de disminución o de llegar a un límite de la capacidad de producción del agua. Y eso es un problema que hay que abordar, sin duda, conjuntamente a la cantidad del agua. Pero tenemos un problema adicional, que eso también lo mencionamos en el documento. Que es el de la red. Claro, la red y las grandes pérdidas que estamos teniendo en la red de distribución del agua potable. Se calcula que entre un 40 y un 50% del agua que producimos en la cuenca o que se potabiliza, se pierde en el camino antes de llegar a las casas. Entonces estamos produciendo... Es descomunal. Es descomunal, es una pérdida enorme. No hay, por lo que hemos averiguado, no hay ningún sistema en el mundo que sea 100% sin pinchaduras, digamos, sin pérdidas de agua.
pero no podemos permitir un 50% de pérdidas del agua que se potabiliza con tanto esfuerzo y con tanto costo. Claro. Sí, y además, a ver, hay un perjuicio ambiental sin duda, porque estás extrayendo el agua de su lugar natural, claro, y desperdiciarla es como un crimen. Ya somos de por sí, los habitantes de esta parte del mundo, bastante descuidados en el uso del agua. Claro. Y si además, ¿qué llegará a nuestros hogares? El 30%, o sea, entre lo que usamos para limpiar la vereda y el auto. Claro, no, sí, más lo que se pierde. Sí, es decir, hay un tema con cuánto es el agua que tomamos finalmente, ¿no? Que bebemos finalmente. Y es un porcentaje muy, muy bajo y se hacen grandes esfuerzos por llegar a los estándares de potabilización. El principal uso del agua, y disculpe que lo diga así, pero es expulsar los residuos que se generan en los hogares, ¿no? A través de las cañerías y que terminen en un colector o una planta de tratamiento. Entonces, es importante que el agua bruta, que se le llama agua bruta, el agua originaria que tenemos en los ríos, sea de tal calidad que su tratamiento sea mínimo. Que sea que nos apoyemos en la mínima tecnología y mínimo tratamiento costoso y complejo para potabilizar esa agua. Es decir, esa agua tiene que tener un tratamiento mínimo para eso. Entonces, se está planteando una nueva planta de potabilización que va a ser muy cara para el país. Estamos hablando de más de 250 millones de dólares, en un sitio que también tiene sus características y sus problemas muy, muy importantes y sus cuestionamientos, para suplir un 25% a la red que pierde el 50%. Entonces no nos debemos una discusión acerca de, es muy caro, y lo han planteado como muy caro, el reducir esas pérdidas de ese 50% a un 20%, que sería muy aceptable, ¿no? Pero creo que como sociedad no podemos permitirnos ir hacia el futuro, hacia 2050, con unos caños del siglo pasado o del anterior. Es que, a ver, ¿cuándo van a colapsar? En algún momento... Claro, si estamos al 50% claro, de funcionamiento, digo, pronto... En algún momento la situación va a seguir empeorando. Y va a ser más caro. Y va a ser más caro hacerlo. Indudablemente. Los problemas, a ver, creo que no es exactamente el área de estudio, pero ¿están más en el transporte del agua hasta los centros urbanos o en las redes, en las calles, digamos, la red final de OCE? Dicen, desconozco en detalle, ¿no? Pero lo que plantean es que es bastante variado el sistema agua no contabilizada que se utiliza a pérdidas subterráneas que se pierden por cañerías averiadas. O sea, desde lo que sale de aguas corrientes hasta lo que llega a la facturación a fin de mes, la mitad del agua no llega. Se pierde, aproximadamente. Es descomunal. Y bueno, y hacías referencia al tercer elemento, que es este proyecto Neptuno, claro, que... quiero hacerte una comparación, a ver si... Hablamos de un proyecto que claramente tiene un impacto ambiental, como claro, cualquier obra humana. Otra alternativa que se manejaba, que parece haber quedado afuera ahora, era una represa en la zona de Casupá, para garantizar sobre todo el abastecimiento en las épocas de baja lluvia y demás. ¿En ese caso el impacto ambiental era distinto? No, era un impacto grande también hacer una represa, y como muchos en el grupo somos ecólogos acuáticos e limnólogos, nos desagrada mucho el hacer un embalse, es decir, lo consideramos una alteración del régimen hidrológico, pero siempre tenemos que sopesar pro y contras, ¿no? De la necesidad de acumular agua en ese sentido. Casupá es una opción, está en una cuenca que es, digamos, bastante sana a nivel ambiental, que podría dar lugar a condiciones de agua de buena calidad, pero nunca es garantía eso. Siempre puede haber floraciones de cianobacterias y problemas en ese lugar. También está sujeto a los problemas de escasez de precipitaciones, ¿no? La pérdida de agua o de acumulación de agua va a ser similar a toda la cuenca. Pero a su vez ese nuevo proyecto, el proyecto Neptuno, también sufre los mismos problemas o el mismo problema cuando tenemos años secos. Porque viene poca agua dulce y se saliniza. Se saliniza. Claro. Y esos eventos se han ido estudiando y se han ido analizando a través de varios informes, incluido un informe de Facultad de Ciencias, del Departamento de Ciencias de la Atmósfera, que plantean que se dan registros muy elevados de salinidad alta, que no es agua potabilizable por los sistemas estándares, ¿no? Y por lo tanto, frente a situaciones en las que vamos a tener condiciones de sequía o de bajas precipitaciones, todos los sistemas van a tener la misma debilidad, escasez de agua. Y a esa escasez de agua dulce o entrada de agua salina, a través de otros estudios que hemos realizado con el grupo de Marcel Ashkar y Bernardo Zabaleta y Cine Hackinson, hemos estudiado en las frecuencias de floraciones de cianobacterias en el río de la Plata intermedio. Y hemos encontrado que la zona de Arasatí, Boca de Cufré,
es una de las zonas de mayores frecuencias de floraciones de cianobacterias en el Río de la Plata. Es decir, la tenemos registrada como la zona 4, ese trabajo está en vía de ser publicado, y es una zona que puede llegar anualmente a más de un 50% de eventos elevados de clorofila y por lo tanto indicadores de floraciones de cianobacterias. Por lo tanto, la zona de toma de esa nueva planta muy moderna, que va a ser proyectada hacia el futuro, va a estar tomando agua con periodos de salinidad. Para eso se desarrolló, se está desarrollando, o en el proyecto está planteado un polder, un embalse para acumular agua dulce. Pero también tenemos el efecto de las floraciones de cianobacterias, que también van a ser bombeadas y acumuladas en ese embalse. Todo indica, y los estudios de factibilidad que he presentado las empresas proponentes, plantean de que ese polder o ese embalse va a sufrir una magnificación del fenómeno, un aumento de la eutrofización, un aumento de las floraciones. Entonces es realmente preocupante la situación en la que va a estar planteada esa nueva planta potabilizadora frente a esos dos componentes, que es por un lado la salinidad y por otro lado las floraciones de cianobacterias. O sea, me da la impresión, escuchándote y habiendo leído el documento, Luis, que de ninguna manera va a ser igual o menos costoso potabilizar el agua que se pueda tomar en la zona de Arasati. Eso hablando de los costos, de la conveniencia. No se va a poder garantizar que su calidad sea mejor o igual a la de Santa Lucía, según variables que no controlamos. Además, quienes están en temas ecológicos y ambientales también señalan que hay un impacto sobre el ecosistema, o los ecosistemas, mejor dicho, de esa zona. Costeros, sí. No da la impresión, por ningún lado, al menos de quienes lo ven preocupados, que esta sea una buena idea. Claro, eso fue lo primero que discutimos frente a un proyecto de alto costo, moderno, que está proyectado hacia el futuro. Requiere de... Creemos nosotros, y eso lo planteamos en el documento, que nos debemos una discusión amplia dado la magnitud de esta situación, la complejidad de nuestra nueva fuente de agua potable, que no sería una fuente alternativa, sino que sería una fuente adicional, ¿no? Porque alternativa tampoco puede ser Arasati, porque brinda un 25%, alternativa sería si brindara un 70%. Claro. Finalmente, Luis, y ya en el último minuto de esta charla, los dos primeros puntos de los que hablamos parecen ser imprescindibles antes de decir, bueno, y además necesitamos más. No, eso ni hablar. Si cuidamos la calidad y la cantidad, seguramente este problema se corre para adelante. Ahora, algún día tal vez haya que enfrentarlo. Hoy podemos decir, bueno, se pueden generar estudios sólidos, contundentes, como para decir, ¿la alternativa es esta? Y hay varias ideas, y se han discutido varias ideas, y una de las principales... una de las principales estrategias está planteada sobre la descentralización de las fuentes. Es que no nos pasemos en una sola fuente, sino que sean varias fuentes las que puedan suministrar y no abandono de algunas fuentes que han sido sustituidas. Ahí ponemos un ejemplo que es el arroyo Pando, que está siendo alimentado por la red de Santa Lucía y abandonó su propio río o arroyo por la mala calidad del agua. En vez de gestionar y mejorar la calidad del agua, esa fuente se abandona y se la conecta nuevamente a Santa Lucía. Es decir, tenemos que buscar fuentes alternativas, incluidas las fuentes subterráneas, que tienen también sus debilidades, pero que sean múltiples y que alimenten una red metropolitana. Luis Obriot, claramente de este tema y de aguas en general vamos a seguir hablando muchísimo, así que bueno, por hoy muchas gracias. Gracias a vos. Hasta pronto. Muchas gracias. Cerramos sobre ciencia, nos vamos a compartir un video generado por la ANI, por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Vamos a hablar de investigaciones en leptospirosis generadas en el ámbito del Instituto de Higiene, y los investigadores que nos cuentan en qué están trabajando son Gustavo Varela y Carolina Fontana. Nosotros nos vemos con ustedes nuevamente aquí en TV Ciudad la semana que viene.
es relevante el conocimiento de las características de las cepas de leptospira que circulan localmente, ya que pueden no estar incluidas dentro de las vacunas que se utilizan para la prevención de la leptospirosis animal y de forma indirecta la leptospirosis humana. Nosotros, si lo pensamos como una analogía, las bacterias podrían imaginarse como maquinarias que están compuestas por diferentes componentes, y dentro de esos componentes nos encontramos a los lipopolisacáridos. Se encuentran en la superficie de la bacteria. Estos lipopolisacáridos hacen que estas bacterias sean más resistentes a nuestras defensas y por consiguiente puedan causarnos enfermedades. En este proyecto participaron 2 laboratorios de aquí de Montevideo, UDELAR, que fueron los encargados de hacer crecer las cepas seleccionadas y purificar parcialmente esas moléculas, acondicionarlas y enviarlas al laboratorio de Paysandú para hacer estudios más detallados. A pensar que en este laboratorio, en Paysandú, en conjunto con otros laboratorios de Montevideo y Suecia, estamos produciendo nuevos conocimientos que en el futuro nos van a permitir generar vacunas específicas contra cepas circulantes en nuestro país.